En los sueños hay una frustración muy particular: estar cerca y no llegar. A mí me pasaba cada vez que intentaba volver a casa. A veces cruzaba ciudades enteras, otras veces caminaba sin destino claro, y en algunos sueños estaba solo unas calles, pero algo siempre me detenía justo antes del final. Curiosamente, estos sueños siempre trataban de regresar a casa, y lo extraño es que aparecían incluso cuando yo ya no vivía con mis padres. Para ese entonces me había mudado de ciudad y hasta de país. A pesar de eso, algo en mis sueños seguía llevándome al mismo lugar, la misma casa, la misma raíz. Y creo que eso nos pasa a muchos. Hay lugares internos a los que intentamos volver, aunque estemos lejos físicamente. En muchos de estos sueños predominaba la noche. A veces aparecía perdido en calles que no reconocía, solas, silenciosas, iluminadas solo por la luna. Ese tipo de silencio que se siente más pesado que la oscuridad. Caminaba sin rumbo hasta que encontraba un autobús detenido. Al principio parecía escolar como los que veía cuando era adolescente. En mi desesperación por llegar a casa, me subía sin pensar. Solo quería acercarme aunque no supiera a dónde iba. A veces uno se mueve así, por impulso, por instinto. Dentro había una luz blanca y fría, pero la gente no se veía como estudiantes. Eran adultos normales como en un transporte público. Y en ese momento el autobús dejaba de sentirse escolar y se convertía en un microbús cualquiera de la ciudad. Eso me daba un poco de esperanza, esa pequeña chispa que aparece cuando crees que el camino, por fin, se acomoda. Pero aún así, ese sueño nunca terminaba en casa. ¿Alguna vez has sentido que avanzas, pero no en la dirección correcta? En otros sueños estaba muy lejos. A veces sentía que estaba en otro estado o en un lugar completamente ajeno. El ambiente era de atardecer, como si ya quedara poco tiempo. Ese tipo de luz que te recuerda que algo se está acabando, y siempre había una urgencia. Tenía que tomar un transporte para acercarme a casa. Autobuses, camiones y en ocasiones aviones. Eso mostraba lo lejos que me sentía y lo raro que es sentirse fuera de lugar, incluso sin saber por qué. Pero había momentos en que no lograba tomar el transporte correcto. En un sueño, por ejemplo, perdí el camión que debía abordar. Me quedé solo, en un sitio frío y vacío, sin dinero y sin forma de pedir ayuda. Y esa sensación de no poder regresar se sentía igual de real que la vida misma. ¿Y tú? ¿Has tenido esa sensación de que todo depende de un solo movimiento y aún así no sucede? En otro sueño, también de noche, estaba relativamente cerca de casa. Lo sabía por la forma del camino. Lo extraño era que podía correr casi tan rápido como un auto. Ese tipo de energía que aparece solo en los sueños, como si el cuerpo recordara algo que la mente olvidó. Ese detalle, lejos de ser absurdo, me daba esperanza. Por un momento creí que por fin llegaría. Llegué a un callejón que conduce a la casa de mis padres. Subí el camino con facilidad, convencido de que ya estaba muy cerca. Pero al final había un muro enorme, liso, alto, imposible de escalar. Ese tipo de límite que no se ve venir, pero que está ahí, firme, inamovible. Ese muro me detenía, y por más que lo intentaba, no lograba cruzarlo. Desperté con la misma frustración, estar cerca y no llegar. ¿Te ha pasado eso? Estar tan cerca de algo importante, que casi puedes sentirlo, pero algo te frena justo antes del final. Uno de los últimos sueños tuvo un tono distinto. Ya no era de noche, era de día. Había luz, sol, claridad, ese tipo de claridad que parece prometer algo. Yo subía una avenida muy empinada y por primera vez sentía que ya casi estaba en casa. Las casas alrededor se veían más definidas, la calle más real, pero aún así estaba solo. A veces el camino más claro también es el más solitario. De repente escuché un estruendo y desde lo alto vi bajar una gran cantidad de agua. No era agua normal, era turquesas con tonos azul marino, amarillo, verde,
y rojo, una mezcla intensa, imposible de ignorar. Corrí a refugiarme en la casa más cercana, una casa verde aqua. Entré a lo que parecía ser una cocina y solo observé el agua pasar. A pesar de lo extraño del color, no sentí miedo. Era más como una fuerza inevitable, que tenía que dejar fluir. Hay momentos en los que no puedes hacer más que permitir que pase lo que tiene que pasar. Cuando todo terminó estaba a salvo, pero una vez más no llegué a casa. Me desperté con una sensación distinta, como si algo se hubiera movido por dentro, pero la frustración seguía ahí. Con el tiempo me di cuenta de que todos estos sueños tenían el mismo objetivo: volver a casa. A veces estaba muy lejos, a veces cerca, pero siempre había algo que me detenía. La distancia, la noche, un transporte perdido, un muro o incluso un torrente de agua multicolor. Distintos escenarios, misma necesidad. Esa necesidad que todos cargamos. Volver a algo que alguna vez fue nuestro. Y quizá eso también nos pasa despiertos. Hay caminos que parecen llevarnos a un lugar importante, pero siempre surge algo que nos desvía. Lo curioso es que el sueño evolucionaba. No era siempre el mismo. Al principio solo estaba perdido. Luego, muy lejos. Después, muy cerca, pero con un obstáculo enorme. Y en los últimos sueños aparecía luz. Y aparecían colores que antes no estaban. Y una casa verde aqua donde podía refugiarme. A veces el refugio aparece antes que la llegada. Era como si, sin darme cuenta, mi mente me mostrara que algo estaba cambiando, que no era el mismo de antes, que poco a poco me acercaba más a lo que buscaba. Y lo curioso es que este sueño no terminó cuando llegaron otros. Los nuevos se sumaron, como piezas que empezaban a encajar, y juntos dibujaban algo más grande. Con el tiempo entendí que estos sueños no hablaban realmente de volver a la casa física. No se trataba de regresar a una dirección, sino a una parte de mí mismo, a un espacio emocional que había quedado lejos por mucho tiempo. La casa representaba mi raíz, mi origen, lo que me formó, lo bueno, lo difícil, lo que aprendí a sentir y lo que aprendí a callar. Estos sueños mostraban un viaje de regreso a ese núcleo, a ese hogar interno que a veces dejamos atrás sin darnos cuenta. Y al ver cómo evolucionaban, también podía notar que, de alguna manera, me estaba acercando. Si algo de esto resonó contigo, tal vez tú también hayas tenido sueños de volver a casa o de intentar llegar a un lugar que nunca terminas de alcanzar. Si has sentido esa distancia en algún momento, me gustaría leerte en los comentarios. Este canal existe para eso, para entender lo que soñamos y lo que sentimos. Nos vemos en el camino, el viajero.